Muchas gracias, queridos amigos y amigas de YouTube. Sean bienvenidos una vez más a este su canal Vuelo Profético. Me llamo Johan Ramón Cruz Ventura y me encuentro una vez más aquí con ustedes para proseguir esta serie, la cual se llama Profecías para nuestro tiempo, Daniel y Apocalipsis revelados. Estuvimos viendo, para poner en contexto, en el episodio anterior, la profecía que revela la historia del mundo a través de un sueño que se menciona en Daniel capítulo 2. Y se menciona en ese capítulo 2 del libro de Daniel el sueño que tuvo un rey pagano llamado Nabucodonosor. Y ese sueño que él tuvo fue acerca de una estatua con diferentes metales que representan los reinos que van a existir en este mundo. Y luego entonces esos reinos serán destruidos finalmente cuando la roca, que así es representada la segunda venida de Cristo, el reino de Dios, destruirá todos esos reinos desde los pies. Estamos en la parte final de los pies. Vimos eso en Daniel capítulo 2. Ahora vamos a ver Daniel capítulo 7. Vamos a ver este tema que se llama de la siguiente manera, como pueden ver en pantalla: las cuatro bestias y el juicio del cielo. Daniel capítulo 7. Así que vamos a ver aquí, pueden ver la figura de bestias. Ya no vamos a ver la estatua como aparece en Daniel capítulo 2, con los diferentes metales, esos simbolismos, sino que ahora vamos a ver bestias. Y vamos a ver que estas bestias no son bestias literales, porque más adelante nos dice el texto, nos dice aquí abajo el libro de Daniel, que estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Así que estas bestias no son bestias que van a aparecer literalmente, sino que son símbolos, porque aquí Daniel nos dice que estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y bueno, eso lo vamos a ver en el desarrollo de este estudio. Y además nos dice que después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino eternamente por eternidad de eternidades. Eso está en Daniel capítulo 7, versículo 17 y Daniel capítulo 7, versículo 18. Y bueno, queridos amigos, antes de empezar, me gustaría que podamos tener una oración para que podamos dejar que sea Dios el que me use a mí para poder presentar este tema, y también para que el Señor, a través de su Espíritu, pueda impresionar cada una de sus vidas con esta presentación que voy a tener con ustedes de la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por todo su amor y su misericordia. Gracias por darme esta oportunidad, este privilegio de poder presentar su palabra. Por favor, Padre Celestial, ilumíneme con su Santo Espíritu. Ayúdeme, Señor, a presentar este tema de la mejor manera posible, para que de esa manera su palabra pueda ser comprensible y pueda ser aceptada. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a comenzar con este tema. Las cuatro bestias y el juicio del cielo, como lo veremos en Daniel capítulo 7. Y algo que cabe mencionar, que además de las bestias, como ustedes pueden ver ahí, pueden ver a una persona como que está sentada en un trono, y a otro, y también como los sirvientes que están ahí. Bueno, eso lo vamos a ver. Eso también forma parte de Daniel capítulo 7, como pueden ver en pantalla claramente. Solamente lo menciono porque no lo mencioné en la introducción, solamente hablé de las bestias, pero eso lo vamos a ir viendo durante el desarrollo de este tema, y eso tiene que ver con el juicio del cielo. Eso lo vamos a ver. Y bueno, vamos entonces a entrar en materia. Vamos a leer primero el capítulo 7 del libro de Daniel para que podamos ponernos en contexto, y luego vamos a ver la explicación a ese capítulo, porque hay muchas cosas que tenemos que comprender. Así que voy a empezar con ustedes leyendo este capítulo. Esto es Daniel capítulo 7, aquí ustedes pueden ver la figura de las bestias. Daniel capítulo 7. Y bueno, antes de, pueden, como ya les dije, ver la figura de las bestias. Pueden ver a un león con alas, pueden ver a un oso que tiene como 3 costillas en la boca, a un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y a una bestia terrible y espantosa, y que tiene un cuerno pequeño, que tiene como ojos y una boca. Eso está en Daniel capítulo 7, y está como esto en un gran mar. Y hay aquí como unos reinos que representan a estas bestias. Eso lo vamos a ver ahora en Daniel capítulo 7. Vamos a ver la visión de las 4 bestias, tal como se encuentra aquí en Daniel capítulo 7. Nos dice el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto.
Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado dominio de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas, de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y nos dice ahora, nos sigue diciendo el versículo 12, en adelante: habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces aquí podemos ver ya finalizado el capítulo 7 del libro de Daniel. Ahora lo que vamos a hacer
es que vamos a ver la explicación a todo esto de una manera mucho más detallada. Voy a presentarles evidencia histórica y vamos a ver cuáles son estos reinos. Vamos a ver cómo los reinos, que son las bestias que se mencionan en Daniel capítulo 7, son los mismos que se mencionan en Daniel capítulo 2, como vimos en el episodio anterior. Y si no lo han visto, si son nuevos, les remito allá para que puedan ver ese tema que es anterior a este. Bueno, entonces vamos allá. Bueno, vamos a ver las cuatro bestias del mar, como vimos, como leímos en Daniel capítulo 7. Aquí ustedes pueden ver la figura, las bestias que se mencionan, pueden ver al león con alas, al oso con las tres costillas en su boca, como se menciona en Daniel capítulo 7, también al leopardo con las cuatro cabezas y las cuatro alas, a la bestia terrible y espantosa con el cuerno pequeño y los otros 10 cuernos. Vamos a ver todo eso. Vamos a ver aquí lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 1 hasta el 3. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que en los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Eso está en Daniel capítulo 7, versículo 1 hasta el 3. Aquí podemos ver en primera instancia que aquí ya no se menciona al rey Nabucodonosor, se menciona a Belsasar. Belsasar ya es el rey de Babilonia, Nabucodonosor ya ha muerto. Entonces Belsasar es el rey de Babilonia. Y en este caso no es el rey quien está soñando o está viendo visiones, sino que es el profeta que en primer lugar está teniendo el sueño y la visión. Dios le muestra a Daniel ahora, no solamente a Daniel, este sueño y esta visión. Y esta visión es acerca de cuatro vientos del cielo que combatían en el gran mar y de cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, que subían del mar, como pueden ver aquí en la imagen, como leímos también en Daniel capítulo 7. Vamos a seguir viendo más cosas. Vamos a comprender ahora los cuatro vientos del cielo que se mencionan en el texto que acabé de leer hace un momento. Los cuatro vientos del cielo, el versículo que dice que estos cuatro vientos combatían en el gran mar, esto se trata de vientos bélicos de guerra y de destrucción. Otra profecía presenta a los medos como un viento destruidor, levantado por Dios contra Babilonia. Eso lo podemos ver en Jeremías capítulo 51, versículo 1 hasta el 11. También el Apocalipsis nos presenta los vientos de destrucción que Dios en su misericordia retiene por cierto tiempo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 hasta el 3. Estos cuatro vientos entonces son cuatro combates o cuatro guerras. Vamos a verlo ahora con los textos bíblicos para confirmar esto. El mismo Daniel nos dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Eso está en Daniel capítulo 7, versículo 2. Y nos sigue diciendo ahora a Jeremías, así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores, que se levantan contra mí. Jeremías 51:1. Y nos sigue diciendo más Jeremías. Dice, limpiad las saetas, embrazad los escudos, ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Jeremías 51:11. Entonces vimos anteriormente en Jeremías que se hablaba de ese viento destruidor contra Babilonia, y vemos que ese viento destruidor son los medos, los reyes de Media. Dios los iba a usar, Dios los usó, lo veremos también en el desarrollo de este tema, para destruir Babilonia. Entonces vemos cómo vientos en la Biblia tiene que ver con vientos de destrucción, de combate, como vimos también en Daniel. Eso quiere decir guerra, porque en una guerra hay destrucción, hay combate. Y ahora nos dice el Apocalipsis, después de esto vi a cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes
a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 hasta el 3. Entonces ya hemos visto cómo vientos, los cuatro vientos que se mencionan en Daniel capítulo 7, que combatían en el gran mar, esos vientos son vientos de destrucción, de guerra. Es a eso a lo que hace referencia. Ahora vamos a seguir viendo más cosas. Vamos a ver que el gran mar que se menciona también allí en Daniel capítulo 7, versículo 1 hasta el 3, en ese texto que leímos, se refiere el gran mar se refiere al mar Mediterráneo, como pueden ver aquí en la imagen, donde está el continente europeo y abajo el continente africano. Ese es el gran mar que se menciona, el mar Mediterráneo. Es a ese mar que hace referencia. Aquí en Wikipedia pueden ver en la enciclopedia libre Wikipedia lo que se nos dice acerca del mar Mediterráneo. Voy a leer esto. Dice: el mar Mediterráneo es un mar continental que conecta con el resto del océano Atlántico a través del estrecho de Gibraltar y con el océano Índico a través del canal de Suez, rodeado por Europa, África y Asia. Fue testigo de revolución de varias civilizaciones antiguas, como los egipcios, fenicios, hebreos, griegos, cartagineses y romanos, con aproximadamente 2,5 millones de kilómetros cuadrados y 3.860 kilómetros de longitud. Es el segundo mar interior más grande del mundo, después del mar Caribe. Claro, el mar Caribe aquí se nos dice que también es un mar grande, pero vamos a ver que los reinos que se mencionan en Daniel capítulo 7, así como en Daniel capítulo 2, porque les dije que ambos capítulos tratan acerca de lo mismo, solamente que con diferentes figuras, porque estamos viendo bestias, ya no estamos viendo la estatua con los metales. Vamos a ver entonces que estos reinos vienen, o sea, están, el mar que los rodea es el mar grande, el mar Mediterráneo, porque claro, en esos tiempos todavía no se había hecho el descubrimiento de América, eso fue siglos posteriores. Entonces entonces podemos confirmar aquí que se refiere al mar, cuando se refiere al mar grande, que Daniel está viendo en visión, se refiere a este mar, al mar Mediterráneo. Voy a dejarlo hasta aquí porque solamente quería mostrarles la evidencia de que el mar Mediterráneo es al que hace referencia como el mar grande. Entonces vamos a seguir viendo. Vamos a ver que el mar también, no solamente el mar Mediterráneo, porque el mar en la Biblia, en la profecía bíblica, vamos a ver que el mar y las muchas aguas son un símbolo bíblico de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. A veces usamos la expresión un mar de gente. El profeta Isaías lo describe de la siguiente manera: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 17, versículo 12 hasta el 13. Y entonces, esto quiere decir que los vientos que combatían el gran mar se refiere entre las naciones, entre los pueblos, entre las multitudes en el mundo. Es a eso a lo que hace referencia. Eso es importante que lo podamos comprender. Ahora, las cuatro bestias grandes. El ángel explica a Daniel que estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán de la tierra, porque no son bestias literales, porque aquí se nos da la explicación, y lo dije al principio. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán de la tierra, y podemos verlo en Daniel capítulo 7, versículo 16 al 17. Un rey representa su reino o imperio. Es por eso que estos cuatro reyes representan sus respectivos reinos, tal como lo explica el ángel en el versículo 23, diciendo que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, como está en Daniel capítulo 7, versículo 23 expresado. Estas cuatro bestias son salvajes y carnívoras. Así son estos cuatro reinos o imperios. Las dictaduras a veces se confunden con los dictadores. Luis XIV dijo que el Estado soy yo. Resumiendo, podemos decir acerca de esa introducción que habrá cuatro combates entre los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, que es representado por ese gran mar, como ya vimos. Como consecuencia de estas guerras surgirán cuatro diferentes reinos crueles de entre estos pueblos. Entonces ya estamos claros hasta aquí. Ahora, hay un paralelismo de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, como ya les he mencionado. Vemos aquí la estatua que aparece en Daniel capítulo 2 y vemos las bestias que están en Daniel capítulo 7. Vimos en el episodio anterior cómo Babilonia es representada como la cabeza de oro.
vamos a ver que el equivalente de la cabeza de oro en Daniel 7 es el león con las alas, como pueden ver en la imagen. Vamos a ver que ese león con alas es Babilonia. Medo-Persa, el imperio de los medos y los persas, es representado por ese pecho de plata y los brazos de plata. Y vemos que en Daniel capítulo 7 es equivalente al oso con las tres costillas en la boca. Y ese oso está alzándose de un costado más que del otro, según lo que nos dice Daniel capítulo 7. Entonces, esto es por los medos y los persas, porque hubieron unos que fueron más sobresalientes, mucho más altos que los otros. Los persas fueron al final los más poderosos. Luego tenemos al imperio griego, Grecia, representado por el vientre y los muslos de bronce. Y vemos que aquí es equivalente al leopardo con las cuatro cabezas y las cuatro alas. El imperio griego es representado de esta manera, con esta bestia. Y luego vemos la Roma imperial, que es representada por las piernas de hierro, y vemos entonces que se muestra esta figura de esta bestia con cuernos, y también es equivalente a la Roma papal y los 10 reinos bárbaros, porque cuando cayó el imperio romano, quedó algo de Roma, ¿no? Quedó la Roma papal y los 10 reinos bárbaros. Entonces estamos hablando de una misma bestia, por esa razón, cuando hablamos de la Roma imperial y de la Roma papal, solamente que vamos a ver que la Roma papal, lo veremos más adelante, se trata del cuerno pequeño de la bestia, pero es básicamente la misma bestia, solamente que quedará algo de la bestia en el tiempo del fin. Entonces podemos ver aquí en este paralelismo cómo los reinos representados a través de esta estatua con diferentes metales en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 son lo mismo, solamente que vemos que en Daniel capítulo 2 solamente se menciona la estatua con los metales, y en Daniel capítulo 7 aparece con la figura de las bestias. Entonces vemos que se trata de un mismo sueño. Son cuatro bestias que se mencionan, y entonces en Daniel capítulo 2 se mencionan también cuatro reinos. Entonces esto es interesante que nosotros podamos comprenderlo. La razón por la cual se repite esto también, porque les dije que Daniel está escrito en quiasmo. Eso lo pude mostrar en la introducción a esta serie. Daniel está escrito en quiasmo y por eso vemos que está de esa manera, y también porque cuando se repite algo en la Biblia es porque Dios quiere también mostrar algo más relacionado con eso mismo. Porque, por ejemplo, ustedes pueden ver que el leopardo tiene cuatro cabezas, pero aquí en la imagen ustedes pueden ver que Grecia es representada solamente por el vientre de bronce, no está representada con cuatro elementos más. Solamente eso se puede ver con la bestia. Igual también con Babilonia, que solamente que vemos que en la imagen de la estatua está solamente representada con la cabeza de oro, pero no tiene algo más diferente. Por eso vemos la diferencia en el león, que tiene las dos alas. Entonces hay algo más que Dios quiere hacernos entender. Igual con el oso, que tiene tres costillas en su boca. Igual también la bestia terrible y espantosa que está abajo, que tiene varios cuernos. Eso es interesante. Entonces Dios de alguna manera quiere enseñarnos algo adicional. Cuando algo se repite en la Biblia es porque es muy importante. Dios repite el mismo patrón hasta que todo el rompecabezas se arme. Es como, por ejemplo, eso mismo, armar un rompecabezas, que hay que ponerle las piezas. Cada pieza va en un lugar. Entonces eso mismo pasa con el libro de Daniel, que es como un rompecabezas, que hay que armarlo por partes, aunque hay partes que también pueden repetirse. Entonces, por eso Dios también repite y repite por parte, mostrando algo de esta manera y luego de otra manera, para que al final se forme todo el juego, y de esa manera podamos comprender su mensaje. Muy bien, vamos a ver ahora nuevamente el paralelismo, pero vamos a verlo de esta manera. Como pueden ver, vemos aquí Daniel capítulo 2, la estatua, Daniel capítulo 7, las bestias, reino y la evidencia histórica. Vemos la cabeza de oro, que es el león con alas en Daniel 7 con las bestias. En el reino sabemos que es Babilonia. La evidencia histórica fue el imperio de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, en la estatua vemos los pechos y brazos de plata. Vemos que en Daniel capítulo 7, con referencia a las bestias, es el oso. El reino es Medo-Persia. La evidencia histórica, que fue un imperio dual, porque los medos y los persas se fusionaron en un solo reino. Vemos el vientre de bronce en Daniel capítulo 2.
En Daniel 7 vemos el leopardo y luego vemos el reino que es Grecia y la evidencia histórica que fue Alejandro Magno, el gobernador, el rey en ese momento, piernas de hierro. Vemos que eso está en Daniel capítulo 2. En Daniel 7 es representada como la bestia terrible. El reino es Roma y vemos la evidencia histórica que fue el imperio romano. Vemos entonces en Daniel capítulo 2 nuevamente los pies y los dedos de hierro y barro. En Daniel 7 vemos que es representada como los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Y el reino es Europa dividida, los reinos bárbaros y Roma papal. Y la evidencia histórica, reinos actuales y poder religioso. Eso es Europa lo que es actualmente. Y ese poder religioso vamos a ver que es el Vaticano, es el papado. Eso lo iremos viendo por partes. Y bueno, la piedra en Daniel capítulo 2 se menciona, en Daniel capítulo 7 es el reino de Dios. El reino es el reino eterno. Y la evidencia histórica, que esto veremos que también es la segunda venida de Jesús. Entonces eso no se ha cumplido todavía. Estamos esperando que Cristo venga por segunda vez a la tierra para establecer su reino. Estamos en la parte de los pies, en la parte de los cuernos. Y bueno, eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este tema. Vamos ahora a ver la diferencia clave entre Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. En Daniel 2 vemos que se menciona el enfoque político, cuando vemos que el reino representado por la cabeza de oro, para poner un ejemplo, hace una transición, un cambio con el reino representado por los medos y los persas, que está representado por el pecho y los brazos de plata, y así sigue la secuencia con el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro y los pies y los dedos de barro. Entonces eso es el enfoque político. Los políticos pueden estar en el poder, pero luego puede haber una transición. Entonces eso es un enfoque político, lo que podemos ver en Daniel capítulo 2. Para Nabucodonosor eso era más que suficiente, porque Nabucodonosor era político, porque él era rey. Pero en Daniel capítulo 7 vemos que se muestra un enfoque espiritual. Eso lo vamos a ver, cómo se menciona ese enfoque espiritual. Y vemos que en Daniel capítulo 2 no se menciona persecución. En Daniel 7 sí se menciona persecución. En Daniel 2 no se menciona el juicio. En Daniel 7 sí se muestra el juicio, como veremos. En Daniel capítulo 2 se muestra a Cristo como la piedra. Y en Daniel capítulo 7 se menciona a Cristo como rey y juez. Así que es la diferencia clave entre Daniel 2 y 7. Ahora vamos a ver la estructura quiástica de Daniel capítulo 7, porque hay una estructura quiástica que tenemos que ver. El capítulo está organizado en forma de quiasmo, estructura en espejo. Vemos que la A es la visión de las 4 bestias. En Daniel capítulo 7, versículo 1 hasta el 8, podemos ver eso. Luego vemos el B, la explicación del juicio. Daniel capítulo 7, versículo 11 hasta el 12, y luego el versículo 26. Vemos el B otra vez, el juicio celestial, capítulo 7, versículo 9 hasta el 10. Vemos el C, el Hijo del Hombre recibe el reino. Daniel 7, 13 al 14, eso está. La explicación de las bestias, Daniel capítulo 7, versículo 15 al 25. Y C otra vez se repite, el reino es dado a los santos del Altísimo. Eso está en Daniel capítulo 7, versículo 27. Entonces podemos ver ese quiasmo, esa estructura quiástica en Daniel capítulo 7. Es importante para que podamos armar todo el rompecabezas, como les dije, y podamos entender el capítulo 7. Muy bien, vamos a seguir. Vamos ahora a empezar con la primera bestia que se menciona en Daniel capítulo 7. La primera bestia es el león con alas de águila. Ya sabemos que es Babilonia. Babilonia estuvo desde el 605 a.C. hasta el 539 a.C. Entonces, esto es el imperio babilónico. Y este imperio es representado con ese león con alas, como pueden ver en la imagen. Nos dice la Biblia: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esto lo podemos ver en Daniel capítulo 7, versículo 4. El león es el rey de los animales. De la misma manera el águila es el rey entre las aves. Dios escoge estos símbolos para describirnos la majestuosidad de este primer reino o imperio. La Biblia identifica a Babilonia como león y águila. Eso lo podemos ver en Jeremías capítulo 4, versículo 7, capítulo 50, versículo 17,
versículos 43 y 44, y Habacuc capítulo 1, versículos 6 hasta el 8, pues Babilonia fue el más majestuoso de entre estos cuatro reinos. Además encabeza la secuencia de estas cuatro bestias, pues fue el primer reino establecido en la tierra después del diluvio. Recordemos Génesis capítulo 10, versículo 8 hasta el 10. Es por eso que fue también presentado como el primero de la secuencia de reinos de la profecía básica de Daniel capítulo 2, donde fue presentado como la cabeza de oro de la imagen de metales. Tal como Babilonia era representado como el metal más valioso de entre los metales de la imagen, ahora es representado como el más majestuoso de entre las bestias. Israel es un pueblo que, aquí ahora podemos ver cómo se mencionan los textos bíblicos que confirman que Babilonia es representado por este león con alas que se menciona en Daniel capítulo 7. Aquí vemos lo que nos dice el libro de Jeremías. Israel es un pueblo que ha vivido perdido como oveja y siempre en peligro de que se lo devoren los leones. El primero en devorarlo fue el rey de Asiria, y a él le siguió el rey de Babilonia, que lo devoró hasta los huesos. Y eso lo podemos ver en Jeremías capítulo 50, versículo 17. Cabe mencionar que Asiria devoró al reino del norte de Israel. El reino del sur era el reino de Judá, del cual era el profeta Daniel. Entonces, el último reino que fue devorado, como aquí se nos dice que fue el reino de Israel también, pero el reino del sur, que fue el reino de Judá. Ese fue el reino que fue llevado cautivo por el rey de Babilonia. Entonces este debe ser el punto de partida para nosotros entender que la bestia con alas, que es el león que estamos viendo, se refiere a Babilonia. Entonces eso es importante. Aquí podemos ver la evidencia que el león que es Babilonia, el rey de Babilonia, o sea, el reino de Babilonia. Y vemos otro texto bíblico que confirma esto. Se encuentra en Habacuc, que nos dice: yo estoy levantando a los babilonios, eso es Dios hablando, ese pueblo despiadado e impetuoso que arrasa toda la tierra para apoderarse de moradas que no son suyas. Son un pueblo temido y venerado, se rigen por sus propias leyes y promueven su propio honor. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más feroces que los lobos al anochecer. Su caballería galopa a toda velocidad, sus jinetes vienen de lejos, vuelan como un águila que se abalanza para devorar. Eso lo podemos ver en Habacuc capítulo 1, versículos 6 al 8. Y vimos que esta bestia, que es un león con alas, pero con alas de águila. Entonces, aquí vemos otra evidencia de que hace referencia a Babilonia, porque nos dice claramente que se refiere a los babilonios, que vuelan como un águila. Y ese león tiene alas de águila, como vimos en Daniel. Entonces, esto confirma que esa primera bestia es Babilonia. Entonces ya podemos saber el desarrollo de las otras bestias. Podemos saber que las otras bestias significan lo mismo que los otros reinos que se mencionan en Daniel capítulo 2, como ya vimos en el paralelismo que les mostré. Muy bien, vamos a seguir viendo ahora que realmente Babilonia estaba muy relacionada con los leones. Recordemos que Daniel fue echado a un foso de leones en la región. Recordemos Daniel capítulo 6, donde se menciona eso. Daniel fue echado en un foso de leones para ser devorado por ellos, pero Dios envió un ángel para de esa manera salvar a su siervo, a su profeta. Y así fue, porque Daniel se mantuvo fiel en un problema que había, porque había un edicto en el cual no podían orar a su Dios, sino porque entonces iban a estar de esa manera como estaba Daniel en ese foso de leones. Daniel, por ser fiel a su Dios, por haber orado a su Dios, fue echado en ese foso de leones, pero vemos cómo al final Dios lo libró. Pero vemos que se mencionan los leones en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Babilonia estaba relacionado con eso. Entonces, la majestuosa entrada principal de Babilonia, la famosa puerta de Istar, había 120 leones de adobe. Los arqueólogos han descubierto varios mosaicos de leones en las paredes de las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia. Aquí pueden ver el enlace, aquí pueden ver la figura que se encontró en esas ruinas de Babilonia. Aquí pueden ver un león y pueden verle las alas aquí. Pueden verle las alas, pueden ver con el puntero aquí. Esto es un ala. Estas son las alas de ese león. Entonces, al Dios usar la figura de un león con alas de águila, o un león con alas, no era por casualidad. Dios está siendo creativo, usando los elementos de esa cultura
de ese tiempo, de ese imperio, para representar bien ese imperio. Entonces vemos cómo nada sucede por casualidad, todo está por un propósito. Dios coge el símbolo de león con alas para representar a Babilonia porque eso era lo que se veía en ese imperio, como pueden ver en esta imagen. Entonces es un buen símbolo para representar a este imperio. Las alas arrancadas. El rey Nabucodonosor perdió la razón durante 7 años, viviendo y comiendo hierba como un buey en el campo. Su corazón de hombre fue cambiado en corazón de bestia. En ese tiempo su pelo creció como plumas de águila. Porque vamos a ver que, vimos que en Daniel capítulo 7, cuando empezamos a ver el león con alas, que las alas le fueron arrancadas. Entonces Nabucodonosor le vinieron estos 7 años, en los cuales tuvo que andar como las bestias. Y se nos dice que en ese tiempo su pueblo creció como plumas de águila. Al cabo de los 7 años reconoció que el Altísimo, Dios, tiene poder sobre el reino de los hombres. Entonces fue devuelta su razón. Y aquí pueden ver los textos bíblicos que confirman esto. El rey Nabucodonosor de Babilonia se volvió a poner enhiesto sobre sus pies, a manera de hombre. Le fue dado nuevamente corazón de hombre, y sus alas de águila fueron arrancadas. Es decir, su pelo, que había crecido como plumas de águila, fue cortado, recuperando un aspecto digno y presentable. De paso se ha dicho que las alas de águila son además un símbolo de la protección divina. Y aquí pueden ver los textos bíblicos que confirman esto. Se encuentran en Éxodo y en Apocalipsis. Babilonia tuvo esa protección divina, mientras Nabucodonosor, que siervo de Dios, quien había recibido el reino de manos de Dios, vivía y reinaba. Pero una vez muerto, Babilonia fue gobernado por reyes impíos y alejados de Dios, perdiendo la protección divina y cayendo finalmente. Entonces vemos que, como ya vimos, que esas alas arrancadas hacían referencia a eso, lo que ya hemos visto. Entonces esto es interesante. Vamos a seguir viendo más cosas. Ahora vamos a ver la siguiente bestia. La segunda bestia, el oso con 3 costillas en su boca. Vamos a ver que es Medo-Persia, porque la historia nos dice que después de Babilonia fue Medo-Persia. Medo-Persia estuvo desde el 539 a.C. hasta el 331 a.C. Y nos dice la Biblia, Babilonia fue conquistada por los Medo-Persas. O sea, nos dice esta información aquí que Babilonia fue conquistada por los Medo-Persas, que eran considerados crueles y rapaces. El oso atacó y venció al león, y eso lo podemos ver en Jeremías capítulo 51, versículo 11, donde se nos dice que claramente así fue, que los Medo-Persas atacaron y vencieron a Babilonia. Entonces, eso es así. Y nos dice Daniel capítulo 7, versículo 5 acerca de esta imagen de este oso con 3 costillas en su boca. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho de esta manera, levántate, devora mucha carne. Daniel capítulo 7, versículo 5. Vamos a ver ahora los textos bíblicos que nos dejan ver que los reyes de Media, los medos y los persas, fueron los que atacaron Babilonia. Entonces el oso, como ya vimos, tiene que representarlos a ellos, a los medos y a los persas, porque estamos siguiendo la secuencia histórica. Recordemos que estamos en la escuela historicista. Entonces nos dice la Biblia para confirmar esto, limpiad las saetas, embrazad los escudos, ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Jeremías capítulo 51, versículo 11. Y también en Daniel nos dice, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Eso lo podemos ver en Daniel capítulo 5, versículo 28 hasta el 31. Muy bien, seguimos. Nos sigue diciendo, ahora vamos a ver por qué se alzaba de un costado más que del otro esta bestia. Bueno, el hecho de que el oso se alzaba de un costado más que del otro nos hace alusión al detalle de la alianza entre los medos y los persas, tal como en la imagen de los metales de Daniel capítulo 2, donde los medos y persas eran representados por los 2 brazos de plata. Pero en esta visión Dios nos añade
el detalle de que una parte de esta alianza era más poderosa y pisaba más fuerte que la otra. La historia nos cuenta que los persas eran los más poderosos de la alianza. Los medos perdieron con el tiempo importancia y el reino es conocido más adelante tan solo como Persia. Ahora vamos a ver las tres costillas entre sus dientes. El hecho de que tenía en su boca tres costillas entre los dientes y que esta bestia devora mucha carne, nos da a entender que en sus guerras de expansión conquistó tres reinos. Y fue exactamente esto lo que ocurrió, pues Medo-Persia no conquistó solamente a Babilonia, sino también a Lidia y Egipto. Entonces aquí queda explicado las tres costillas entre sus dientes, que son Babilonia, Lidia y Egipto. Fueron esas naciones que derribó, que devoró. Ahora vamos con la tercera bestia, que es la bestia que es el leopardo con las cuatro cabezas y cuatro alas de ave. Vamos a ver qué es Grecia, porque eso nos dice la historia. Desde el 331 a.C. hasta el 168 a.C. Duró este imperio. Vamos a ver ahora lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así: después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Y eso lo podemos ver en Daniel capítulo 7, versículo 6. Aquí pueden ver la imagen también de la bestia. Nos dice también Daniel, nos dice la Biblia, Medo-Persia fue conquistada por los griegos, el leopardo atacó y venció al oso. Eso lo podemos ver en Daniel capítulo 8, versículo 3 al 7 y versículos 20 al 21. Y eso está en la historia también, que así fue, que los medo-persas fueron vencidos por los griegos, por Alejandro Magno. Eso lo vamos a ver ahora. El leopardo, vamos a ver ahora que las cuatro alas de ave del leopardo, porque vemos que el leopardo, aparte de que tiene cuatro cabezas, tiene cuatro alas. Entonces vamos a ver que el leopardo es el animal más veloz. El concepto de la rapidez es reforzado por el hecho de que este tercer reino tiene cuatro alas de ave en sus espaldas. Dios nos quiere dar a entender las características de este imperio. Los historiadores confirman este hecho, pues las conquistas de Alejandro Magno son un hecho histórico sin precedentes. Alejandro era el guerrero más grande del mundo antiguo. Derrota de Darío. Alejandro siguió batiendo a los generales persas de Darío con rapidez sorprendente. Y eso lo podemos ver en este libro de Historia del Mundo de R. Flenley y W.N. Witch, Editorial Iberia, en la página 146. Aquí pueden ver esta información. Entonces, no era casualidad que tenía cuatro alas de ave, este leopardo con cuatro cabezas, que tenía cuatro alas de ave, porque esto muestra que este imperio, lo que era un imperio que ganó grandes conquistas de manera rápida, de manera sorprendente, como nos dice esta información histórica. Entonces las aves cuando vuelan, vuelan rápido. El leopardo también es el animal más rápido que hay. Entonces no es por casualidad que es representado de esta manera. Nuevamente vemos que los símbolos que Dios utiliza no son por casualidad, sino porque representan realmente lo que son esos imperios, lo que fueron. Vamos a ver ahora las cuatro cabezas del leopardo. A causa de una tremenda borrachera, Alejandro Magno se enfermó con una fiebre fatal, probablemente sífilis. En su lecho de muerte no nombró a ningún sucesor. Antígono intentó vigorosamente formar un imperio unido. En el año 301 a.C. se dio la batalla de Itzo, que puso fin a este intento. Le siguieron 22 años sangrientos, hasta que finalmente el reino de Grecia estaba dividido entre los cuatro generales principales de Alejandro, tal como indicó la profecía. La profecía de Daniel capítulo 8 lo expresa así: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno, entre paréntesis. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significan que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y eso lo podemos ver en Daniel capítulo 8, versículo 21 al 22. Entonces vemos que las cuatro cabezas que se mencionan del leopardo son los cuatro generales que se dividieron el imperio de Grecia, porque Alejandro Magno no dejó descendiente. Entonces esto es interesante.
Vamos a ver que vamos a ver ahora los cuatro generales que se dividieron el reino de Grecia. Vamos a ver que Casandro se quedó con Macedonia y el oeste de Grecia. Lisimaco se quedó con Tracia y con partes de Asia. Ptolomeo se quedó con Egipto, Libia, Arabia y el sur de Palestina. Y Seleuco se quedó con Siria y el resto del dominio oriental. Entonces podemos ver esto. Vemos cómo esto confirma poderosamente la profecía bíblica. Muy bien, vamos a ver ahora la última bestia, la cuarta bestia, la bestia terrible y espantosa, que vamos a ver que es Roma. Del 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Fue uno de los imperios que más duró, el imperio romano. Y se nos dice en el libro de Daniel capítulo 7 lo siguiente acerca de esta bestia. Después de esto miraba yo en las visiones de noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y que tenía 10 cuernos. Eso lo podemos ver en Daniel capítulo 7, versículo 7. Y vemos en la imagen la figura de esta bestia que era terrible y espantosa. Daniel la describe de esta manera porque no haya cómo describirla, porque es terrible y espantosa. Y vemos los 10 cuernos como lo tiene dibujado en esta imagen. El cuerno pequeño, que tiene como rostro de hombre, tiene ojos y tiene boca. Vamos a ver que eso también se menciona ahí en el capítulo 7 del libro de Daniel, pero vamos a ir por partes. Vamos a ver que Grecia fue conquistada por los romanos. La bestia terrible y espantosa atacó y venció al leopardo. Y eso lo podemos ver en Daniel capítulo 8, versículo 9, versículos 23 hasta el versículo 25. Estamos en pleno periodo de decadencia del pueblo griego, que terminó convirtiéndose en una provincia romana con el nombre latino de Acaya. Roma conquistó Galia, España, Macedonia, Grecia y Siria. Tenía el completo dominio del Mediterráneo. Y eso lo podemos ver en este documento histórico, en este documento donde se registra esto, Historia del Hombre, de Alcides Parejas Moreno, editorial de Don Bosco, páginas 100 y 117. Entonces vemos que esto es confirmado por la historia de que los griegos fueron conquistados, fueron vencidos por los romanos. Ahora es Roma el imperio. El hecho de que la bestia terrible y espantosa tenga unos dientes grandes de hierro nos relaciona inmediatamente en la simbología con las piernas de hierro que representaban al imperio romano en la imagen de los metales de Daniel capítulo 2. Además se decía acerca de esta bestia lo siguiente: he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Eso lo podemos ver en Daniel capítulo 7, versículo 7. Roma recibía casi la misma descripción idéntica en el sueño de la secuencia de metales, cuando decía: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Eso lo podemos ver en Daniel capítulo 2, versículo 40. Muy bien, vamos a seguir. Ahora, siguiendo con esta bestia, vamos a ver ahora que cuando Daniel escribió esta visión, como le dije, no pude encontrar en el reino animal una bestia que sea tan cruel. Vemos aquí que no pude encontrar una bestia que sea tan cruel para representar al imperio romano. Es por eso que la llamó simplemente una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte. En este imperio cruel que mató a Cristo y persiguió a sus seguidores, se manifestó el diablo con más énfasis. Y aquí podemos ver la imagen de Cristo crucificado. Jesús murió bajo este imperio cruel, que fue el imperio romano. Y los discípulos de Cristo, los cristianos, murieron. Muchos de ellos fueron devorados por los leones, como pueden ver en la imagen, por el imperio romano en el Coliseo de Roma. Eran devorados y eso era un espectáculo, una diversión para esas personas que asistían al Coliseo de Roma. Entonces, por eso esta cuarta bestia era una bestia terrible y espantosa y que devoraba. Si retrocedo un poco, podemos ver lo que se dice acerca de esta bestia. Podemos volver aquí y podemos ver lo que se dice acerca de esta bestia. Dice que esta bestia devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias. Entonces vemos que esto se cumple porque esta bestia era realmente lo que decía ser. Porque vemos cómo esta bestia
había hecho todo esto, porque era una bestia terrible, porque vemos lo que le pasaba a los cristianos, cómo eran de esa manera destruidos, eran devorados por los leones. Eso era permitido por esta bestia, era hecho. Entonces era una bestia terrible y espantosa. Y claro, el diablo se manifestó con más énfasis porque esto no procede de Dios. Quitar la vida a una persona solamente porque esa persona piensa diferente a ti, eso es algo mal, porque para eso hoy existe lo que es la libertad religiosa. En ese tiempo no había libertad religiosa como ahora. Ahora vamos a ver los 10 cuernos de la bestia. Nos dice Daniel: he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y eso lo podemos ver en Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. Entonces, la bestia romana tiene 10 cuernos, son parte íntegra de ella. Son 10 cuernos romanos, al igual que el cuerno pequeño que surgió entre ellos. Pero a la vez los 10 cuernos, como también el cuerno pequeño, surgen después en una segunda fase, tal como lo explica el ángel. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, como nos dice Daniel capítulo 7, versículo 24. Ahora, Daniel capítulo 7 nos da una descripción similar a la que se nos presentó en la imagen de metales del capítulo 2 de Daniel, donde Roma fue representado por las piernas de hierro, que sufrieron también una transformación de una fase a otra, pues fueron mezclados en su fase final con barro en los pies y dedos de la imagen. El hierro, que sabemos que es Roma, en Daniel capítulo 2, continúa hasta el fin, pero subdividida en los 10 dedos de la imagen y mezclado con el barro, tal como lo explicó Daniel diciendo: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, así como viste el hierro mezclado con barro. Y eso lo podemos ver en Daniel capítulo 2, versículo 41 al 43. Y pueden ver también la imagen de los pies, cómo se muestra mezclado los pies, el barro y el hierro mezclados, pero no unidos. Ese es el último metal de la imagen de metales que continúa hasta el fin de la historia humana, cuando en el retorno de Cristo, representado por la caída de la piedra que desmenuza la imagen de metales, es destrozado y desmenuzado, según lo que nos dice Daniel capítulo 2, versículo 40 al 45. Entonces vemos esa descripción similar que se menciona en Daniel capítulo 2, como ya vimos en lo que les he leído, que en Daniel capítulo 2, cuando se habla acerca de la parte de los pies, la parte de los pies son 10 dedos. Entonces esta bestia tiene 10 cuernos. Eso es muy interesante, esa relación que podemos ver. Ahora, las tribus bárbaras, los 10 cuernos de la bestia y los pies y dedos de hierro y de barro. Vamos a ver ahora, desde el 476 después de Cristo hasta hoy. Vamos a ver estas tribus bárbaras, que son esos 10 cuernos de la bestia y los pies y los dedos de hierro y de barro. O sea, lo mismo que Daniel capítulo 2, donde se menciona los dedos y los pies de hierro y de barro, y Daniel capítulo 7, donde se mencionan los 10 cuernos de la bestia, que vamos a ver que son las tribus bárbaras, dentro del contexto de esta bestia, esta cuarta bestia, que es la última. Entonces vamos a ver eso. Muy bien, fueron las tribus bárbaras que hicieron caer al imperio romano, subdividiendo su territorio en 10 reinos romanos. Veamos cómo lo describen los historiadores. A partir del siglo II después de Cristo, tribus bárbaras empezaron a movilizarse en las fronteras del imperio. Ya en el siglo IV constituyeron una grave amenaza, pues el año 410 saquearon la ciudad de Roma. En el siglo siguiente, los hunos, pueblo asiático, se lanzó contra Roma. Y por último, el año 476, el jefe germano Odoacro obligó al emperador romano a abdicar
hecho que marca el fin de la Edad Antigua. Y eso lo podemos ver en este portal donde se encuentra esta información, Historia del Hombre, de Alcides Parejas Moreno, editorial Don Bosco, en la página 120. Pueden ver que esto es historia. Dice más abajo: invasiones y reinos bárbaros. Al este se hallaban los godos, en el centro los vándalos y lombardos, y hacia el oeste los francos, alemanes, anglos y sajones, por mencionar solo unas cuantas de las muchas tribus y subtribus. No podemos decir con precisión lo que las llevó a presionar cada vez más al Imperio Romano. Y una vez los bárbaros en la frontera romana, el señuelo de tierras más cálidas, la riqueza y la debilidad del imperio los incitaron. Entonces vemos que se mencionan esto que está subrayado en negro, son los reinos bárbaros o las tribus bárbaras que quedaron cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, la cuarta bestia. Entonces, esto es lo que nos está confirmando la historia del mundo, la historia. Eso está en esta fuente que se llama Historia del Mundo, de R. Flinley y W.N. Witch, editorial Iberia, en la página 292. Entonces pueden ver que esto es histórico. La caída del Imperio Romano, los inicios de la época bárbara, la invasión de los bárbaros. Al este estaban los godos, divididos en ostrógodos y visigodos. En el centro y oeste los vándalos, burgundios, suevos, alamanes y francos. Al norte se encontraban los anglos, los sajones y los lombardos. Esto está también en esto está en la Historia Universal, editorial Océano, en la página 264 y 265. Entonces pueden ver que todo esto es historia. Cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, quedaron estas tribus bárbaras que vamos a ver ahora, que fueron 10, las 10 tribus bárbaras que ustedes pueden ver aquí en pantalla, que quedaron, así como nos decía la profecía, que después de cuando cayera el Imperio Romano de Occidente, quedarían estas tribus bárbaras. Recordemos que después de las piernas de hierro, el Imperio Romano, vendría un reino dividido, representado por los 10 dedos de los pies, según Daniel capítulo 2, versículo 41 al 42. Lo impresionante es que en el momento de la caída del Imperio Romano, en el año 476 después de Cristo, había exactamente 10 tribus bárbaras sobre el territorio romano. Vemos aquí esos reinos, los anglosajones, que hoy es lo que es Inglaterra, los francos, lo que hoy es Francia, los germanos, o los alamanes, lo que hoy es Alemania, los lombardos, que hoy es Italia, los suevos, que hoy es Portugal, los visigodos, que hoy es España, los burgundios, que hoy es lo que es Suiza, los ostrógodos, ellos fueron destruidos, los cerulos también fueron destruidos, y los vándalos también fueron destruidos. Esto es muy importante. Vemos cómo nuevamente confirmamos cómo Dios tiene el control de la historia, porque vemos que exactamente fueron 10 tribus bárbaras que quedaron cuando cayó el Imperio Romano de Occidente. Y claro, 3 fueron destruidos, y la profecía nos decía que 3 cuernos serían destruidos. Y se levantaría entonces, más adelante lo veremos, el cuerno pequeño. Entonces vemos cómo esto se cumple, cómo la profecía es exacta, es precisa en lo que dice. Y aquí pueden ver también la imagen de Europa, donde se ubican esos reinos que hoy son los países de Europa. Ahora, las 7 tribus bárbaras que no fueron destruidas se convirtieron con los siglos en países europeos, como ya les he mencionado, de la actualidad. La profecía también nos decía que Europa no alcanzaría a unirse, pues nos dice la profecía: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y eso lo podemos ver en Daniel capítulo 2, versículo 41 al 43, donde se nos habla acerca de Europa, que sería un reino dividido, que se mezclarían por medio de alianzas humanas, pero que no se unirían el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces vamos a ver que esto es así, porque yo le pregunté a la inteligencia artificial
la siguiente pregunta: ¿han habido intentos en la historia para unificar a Europa? Y me respondió que sí. Han existido múltiples intentos a lo largo de la historia para unificar Europa. Y este punto es clave dentro de la interpretación profética de Daniel capítulo 2 y 7, hierro mezclado con barro, reinos divididos. Entonces vemos aquí que los intentos históricos de unificar Europa, el primero fue Carlomagno en el siglo IX. Se nos dice que intentó restaurar el Imperio Romano en Europa Occidental, fue coronado por el Papa en el año 800 después de Cristo, logró cierta unidad política y religiosa. Resultado, no perduró, su imperio se dividió tras su muerte, o sea que no se logró la unificación de Europa. No lo pudo lograr Carlomagno. Tenemos más evidencias, tenemos también a Carlos V en el siglo XVI, gobernó gran parte de Europa, como España, Alemania, Italia, Países Bajos. Intentó unir Europa bajo una sola fe, que era el catolicismo. El resultado fue que fracasó por conflictos religiosos, la reforma protestante que hubo en ese siglo. Tenemos también a Napoleón Bonaparte del siglo XIX. Conquistó gran parte de Europa, se nos dice en esta información. Intentó imponer un sistema unificado. El resultado fue que fue derrotado en Waterloo en 1815, o sea que no se logró lo que quería también Napoleón Bonaparte, que era la unificación de Europa. Tenemos también a Adolf Hitler en el siglo XIX. Intentó unificar Europa por medio del poder militar, buscaba un nuevo orden europeo. El resultado fue que fue un fracaso total en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y finalmente en nuestro tiempo, la Unión Europea en la actualidad es el intento moderno de unidad económica y también política. La moneda común, que es el euro, el Parlamento de acuerdos, nos dice la información. El resultado es que no es una unidad completa, existen divisiones, ejemplo, lo Brexit. Entonces podemos ver que la profecía se ha cumplido, nos decía que se mezclarían, pero que no se unirían. Y vemos que han tratado de unirse, pero no lo han conseguido. Esto confirma que estamos interpretando correctamente la profecía y de que estamos en la parte final, en la parte donde se menciona los pies y los dedos de la imagen, en Daniel capítulo 2 y en Daniel capítulo 7, los 10 cuernos de la bestia, de esa manera representada Europa. Entonces vemos cómo se cumple la profecía. Esto afianza la fe en la palabra de Dios. ¿Y el cuerno pequeño? Porque ya hemos visto los 10 cuernos, hemos visto Europa representada de esa manera. Ahora, ¿y el cuerno pequeño? Y pueden ver también la figura en la imagen del cuerno pequeño, que también se menciona en Daniel capítulo 7, versículo 24. Este cuerno se ve grande, lo que pasa es que nos dice la profecía que, bueno, dice en el contexto del capítulo 7 que este cuerno pequeño creció. En el capítulo 8 podemos ver eso, que el cuerno pequeño crece. En el capítulo 7 nos dice que sale este cuerno pequeño. Y cuando sale es porque crece. Entonces es en este sentido que podemos decir que este poder es grande, porque este poder sale entre ellos y entonces crece, se hace grande. Y eso lo podemos ver en Daniel capítulo 8 también, que se menciona el cuerno pequeño. Vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 8, que dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, que vimos que los que fueron arrancados fueron los gerulos, los vándalos y los ostrógodos. Esos fueron los reinos que fueron derribados, y entonces salió este cuerno pequeño, y ya lo mostré, lo vimos, cuando vimos cómo quedó fragmentada Roma cuando cayó en esos 10 reinos bárbaros, y solamente quedaron 7. Los gerulos, los vándalos y los ostrógodos fueron derribados para que saliera este cuerno pequeño. Y dice: y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel capítulo 7, versículo 8. Así que este cuerno es un cuerno peculiar porque tiene ojos y habla grandes cosas. En el próximo tema, si Dios quiere, vamos a terminar de explicar claramente quién es este cuerno pequeño. Vamos a ver cuál es este poder. Voy a mencionarlo, quién es este poder, pero lo vamos a demostrar mucho más en el próximo episodio que voy a presentar en esta serie, porque este es un tema vital que podamos comprenderlo, quién es el cuerno pequeño, para saber en qué tiempo nosotros estamos, aunque ya lo hemos visto,
pero tenemos que identificar al cuerno pequeño porque va a cumplir una parte muy importante en este tiempo del fin, en las profecías, como estamos viendo. Vamos a seguir viendo lo que nos dice acerca del cuerno pequeño el libro de Daniel. Nos dice el libro de Daniel: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel capítulo 7, versículo 19 al 21. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces vemos aquí que aquí se habla acerca de este cuerno pequeño, se da más información. Ahora, veamos esta imagen. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esta imagen con el cuerno pequeño? ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos a ver qué tiene que ver, porque esta es la imagen del Vaticano. En el próximo tema, si Dios lo permite, como les dije, voy a terminar de explicar quién es el cuerno pequeño. Y esta imagen que ustedes pueden ver aquí es el cuerno pequeño, el Vaticano, el papado. Pero voy a demostrar que lo que les leí anteriormente en Daniel sobre el cuerno pequeño se cumple en este poder en el Vaticano, que es el cuerno pequeño. Eso lo voy a demostrar en el próximo tema, si Dios lo permite, pero les doy una antesala diciéndoles esto para que ustedes sepan y para motivarles también para que investiguen, para que estudien, aunque yo lo voy a mostrar en el próximo tema. Ustedes van a ver que lo que se dice, retrocedo un poco, lo que se nos dice aquí en Daniel, donde se nos dice que cayeron los gerulos, los vándalos y los ostrógodos, el poder que surgió cuando cayeron estos 3 en la historia es el cuerno pequeño, es Roma, la Roma papal, el Vaticano. Entonces, la descripción que se nos da aquí de este cuerno pequeño se cumple en este poder, se cumple en el Vaticano. Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima parte, en el próximo episodio, donde estaré terminando de explicar esto, mostrando la evidencia de que esto se cumple en el Vaticano. Muy bien, vamos ahora a ver que después de que se menciona el cuerno pequeño que está haciendo de la suya, vemos ahora que hay una escena de juicio en el cielo, según nos dice Daniel capítulo 7, versículo 9 hasta el 12. Y dice allí el texto bíblico: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia, y su trono era llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Entonces miraba yo a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado. Y eso está en Daniel capítulo 7, versículo 9 hasta el 12. Entonces vemos que en el contexto del cuerno pequeño, cuando hace de la suya, luego de que el cuerno pequeño dura hasta un tiempo, tiempos y medio tiempo, como nos decía la profecía de Daniel, vemos aquí entonces que luego aparece la escena del juicio. Dios empieza a hacer su juicio. Viene este anciano de días, se sienta en su trono en el cielo. Hay miles y millones que le sirven, esos son los ángeles. Como veremos, vamos a comprender este juicio, pero pueden ver las imágenes para que más o menos podamos tener una idea de lo que es este juicio que comenzó en el cielo. Vemos aquí también la imagen del Hijo del Hombre que recibe el reino en el mismo contexto cuando comienza el juicio en el cielo. Nos dice la Biblia:
Miraba yo en la visión nocturna, y vi que venía en las nubes del cielo uno como un hijo de hombre, que se acercó al anciano de días, y fue llevado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, nunca pasará, y su reino no será destruido. Eso lo podemos ver en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Vamos a ver ahora la relación que tiene el juicio con el Hijo del Hombre que recibe el reino. Pero todo esto ocurre en un mismo contexto. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la Biblia sobre esto, lo que nos sigue diciendo acerca de este juicio y de este reino. Porque vimos, retrocediendo un poco, podemos ver que el Hijo del Hombre recibe aquí el reino. Y bueno, comienza el juicio. El juicio lo preside Dios, lo lleva a cabo Dios. Y aquí vamos a ver cómo el reino es dado entonces al pueblo de Dios, a los santos del Altísimo. Y entonces el juicio también es dado al pueblo de Dios al final, porque se repite otra vez el mismo asunto. Solamente que ahora se invierte, porque ahora es al pueblo de Dios que se le da el reino y también el juicio. Pero eso va a pasar cuando suceda la segunda venida de Cristo. Dice así: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de todos los reinos debajo del todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel capítulo 7, versículo 15 hasta el 27. Aquí vemos este quiasmo en Daniel capítulo 7, cómo se repite esto. Se repite varias veces. Entonces, vemos cómo cuando se repite, claro, se le añade un complemento más para que lo podamos comprender de una manera mucho mejor, porque vemos que primero se habla de que el reino es dado a los santos del Altísimo, y luego entonces se menciona el juicio que es dado a los santos del Altísimo, y al mismo tiempo también los santos reciben el reino. Entonces eso es interesante verlo. Vamos a ver ahora que este juicio al que hace referencia Daniel, después que el cuerno pequeño está actuando, cuando el cuerno pequeño termina su tiempo de actuar, por tiempos y medio tiempo, como nos dice Daniel capítulo 7, versículo 25, sucede el juicio. Pero este juicio yo lo he presentado, he hablado acerca de esto, presenté un tema que se llama el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Aquí yo explico que el juicio, el juicio al que hace referencia es el juicio investigador, porque se nos dice lo siguiente, se nos dice que los libros son abiertos. Entonces, eso quiere decir que es un juicio investigador, porque en un juicio se investiga, y para eso hay que tener libros. Entonces se trata de esto. Y vemos aquí los textos bíblicos que confirman, que corroboran que esto es así. Nos dice Jeremías:
Yo Jehová que escudriño el corazón, que pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Y también nos dice Salmos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmos capítulo 26, versículo 2. El significado de la palabra escudriñar en el hebreo es examinar íntimamente, buscar, demandar, descubrir, escudriñar, espiar, estatuto, examinar, informar, inquirir, poder saberse, preguntar, reconocer. Entonces, esto tiene que ver con la palabra investigar, con investigar. Entonces, esto se menciona en la Biblia, como pueden ver. El significado de examinar también en el hebreo, donde aparece en Salmos, porque vimos lo que la palabra escudriñar, el significado en el hebreo en Jeremías. Ahora, el significado de la palabra examinar en hebreo en Salmos significa investigar. Aquí lo podemos ver claramente. Distinguir, escudriñar, examinar. Entonces, escudriñar y examinar podemos decir que está relacionado con el juicio, con juzgar. Entonces, estamos hablando de un juicio investigador, porque en un juicio se examina, se investiga. Existe lo que es un juicio preliminar donde se hace esto, se investiga. Entonces, este juicio es de esta naturaleza, es un juicio investigador, porque vemos los libros también que están abiertos. Dios tiene que investigar para entonces poder, al final, él poder entonces destruir a la bestia, como se nos dice en Daniel, en el capítulo 7. Dios tiene que hacer este juicio, vamos a ver por qué, pero primero vamos a ver que Dios levantó un movimiento en 1844 que proclamó que la hora de su juicio ha llegado. O sea, este juicio que estamos viendo. Pues nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, versículos 6 al 7, lo siguiente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso está en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7. Entonces, algo importante aclarar, en 1844, Guillermo Miller y los milleritas proclamaron que la hora de su juicio ha llegado, interpretando las profecías como la segunda venida de Jesús para juzgar la tierra, que luego se entendió que fue más bien el inicio del juicio investigador en el cielo, que es el que estamos viendo. El Evangelio eterno fue dado al pueblo de Dios para que lo predique, según Marcos capítulo 16, versículo 15, y el ángel que lo proclama en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 7, representa a la iglesia adventista del séptimo día. Esta iglesia es la que está proclamando, es la que proclama que la hora del juicio ha llegado. No el juicio a la tierra, sino el juicio en el cielo, investigador. El juicio que antecede a la segunda venida de Cristo. Eso es importante. Ahora, ¿dónde comienza el juicio? Nos dice la Biblia, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17, podemos ver eso. Podemos ver también los participantes del juicio. Dios Padre es el juez y Jesucristo es el sumo sacerdote y también el abogado. Ahí pueden ver los textos bíblicos que confirman esto. Los ángeles y los seres celestiales son los testigos. Pueden ver también los textos que confirman esto. El diablo es el acusador. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. Los seres humanos, el pueblo de Dios, porque el juicio comienza por el pueblo de Dios, por su casa, según 1 de Pedro 4:17, es también participante en este juicio. Ahora, ¿quiénes son juzgados primero? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, según nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y nos dice también Apocalipsis, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. Entonces vemos que los muertos son juzgados primero. Ahora, ¿quiénes son juzgados después? Nos dice la Biblia, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 5. Y también nos dice segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1, lo siguiente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces podemos ver aquí que el juicio primero se da a los muertos y luego entonces sigue el juicio a los vivos. Muy bien, ahora vamos a ver los libros que se usan en este juicio investigador.
La Biblia menciona varios libros que son usados, son utilizados en el juicio investigador en el cielo. Está lo que es el libro de la vida, nos dice la Biblia, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21-27. Está el libro de las obras, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. También está el libro de memoria. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Entonces vemos que estos son los libros que se usan en este juicio investigador. Ahora, ¿cuál es el código moral por el cual se lleva a cabo este juicio? Nos dice la Biblia, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Eso está en Santiago capítulo 2, versículo 11 hasta el 12. Y nos dice nos dice el texto que se encuentra en Eclesiastés lo siguiente. El fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. Entonces vemos con estos textos bíblicos que el código moral por el cual se lleva a cabo este juicio, por el cual los seres humanos están siendo juzgados, primero los muertos y luego entonces los vivos, es por este código moral. Por la ley de Dios, los mandamientos, los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20. Por esa ley santa seremos juzgados. Vamos a ser juzgados. Ahora, el juicio investigador es para purificar y preparar al pueblo de Dios para la segunda venida de Cristo. Nos dice la Biblia, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Y vimos que en Daniel capítulo 7 que el juez se sentó para juzgar, para el juicio, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Para eso se sienta, para eso abre los libros, para limpiar y afinar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Malaquías capítulo 3, versículo 3. Y nos dice también Hebreos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos capítulo 9, versículo 28. O sea, ese juicio es para preparar al pueblo de Dios, para purificarlo de los pecados, para que cuando Cristo venga pueda verse a sí mismo en su pueblo, en su iglesia, para salvar a los que le esperan. Pero primero tiene que pasar este juicio que se menciona en Daniel. Este juicio es para preparar al pueblo de Dios, como estamos viendo, para que cuando Cristo venga, entonces Él pueda salvarnos. Él pueda salvarte a ti, querido amigo y querida amiga que estás viendo este tema. Ahora, el juicio investigador es para vindicar el carácter de Dios en la tierra y en el universo. Pues nos dice la Biblia, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Según nos dice Daniel capítulo 7, versículo 22. Entonces vemos que Dios tiene que vindicar su carácter a través de sus santos, su pueblo. Y nos dice también el libro de Daniel capítulo 7, versículo 10 lo siguiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces vemos cómo el universo, los ángeles y los seres de otros mundos son los testigos en este juicio. Dios tiene que vindicar su carácter ante el universo también. Ahora, el juicio también es para finalmente matar a la bestia. Pues nos dice Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego.
Daniel capítulo 7, versículo 9 hasta el 11. Muy bien, vamos a seguir entonces. Vamos a ver ahora a responder estas preguntas, porque vemos aquí que se muestra otra vez la figura del Hijo del Hombre que recibe el reino. Ahora, ¿quién es este Hijo del Hombre? ¿Y qué significa que el reino es dado al Hijo del Hombre? Porque se nos dice aquí que en el contexto del juicio el Hijo del Hombre recibe el reino, y se menciona este Hijo del Hombre. Entonces vamos a responder estas preguntas. Vamos a identificar a este Hijo del Hombre. Vamos a ver que el Hijo del Hombre es Jesucristo. La identificación la podemos ver en el Nuevo Testamento, que el propio Jesucristo se identifica como el Hijo del Hombre. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 26, versículo 64. Jesús dijo: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra y viniendo en las nubes del cielo. Jesús está citando directamente Daniel capítulo 7. Entonces Jesús es el Hijo del Hombre. Ahora, ¿el Padre entrega el juicio a Jesús? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque, claro, se nos dice que a Cristo se le da el reino, al Hijo del Hombre. Ahora, ¿será que el Padre entrega el juicio a Jesús? También vamos a ver que sí, pero no en el sentido de reemplazar al Padre, sino de delegación dentro del plan divino. La base bíblica clara la vemos en Juan capítulo 5, versículo 22, que nos dice: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Eso lo podemos ver ahí expresado. Juan capítulo 5, versículo 27 nos dice: le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esto conecta directamente con Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Entonces vemos que cuando al Hijo del Hombre, retrocediendo un poco, cuando aquí dice que al Hijo del Hombre se le da el reino, aquí dice: miraba yo en la visión nocturna y vi que venía en las nubes del cielo uno como un hijo de hombre, que se acercó al anciano de días y fue llevado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Entonces, cuando se nos dice que se le da el reino al Hijo del Hombre, es porque también se le da el juicio. Se le da el juicio. Por eso, ¿el Padre entrega el juicio a Jesús? Sí. Claro, el juez es el Padre en este juicio que se está llevando a cabo en el cielo, y Jesucristo es el abogado. Pero a Jesucristo se le entrega el juicio porque Él es el abogado. Pero claro, cuando Él venga, Él va a ser el juez. Él ya no va a ser el abogado. Por eso es que tenemos que aceptar a Cristo ahora, porque cuando Él venga, Él ya no será el abogado, sino que será el juez. Ahora Él es el abogado porque Él está ante el Padre como nuestro defensor, como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote. Pero entonces, cuando Él termine su obra que está haciendo en el cielo por nosotros, entonces cuando termine ese juicio, vamos a ver lo que va a pasar. Pero vamos a ver qué significa que recibe el reino. Vamos a ver más cosas. Vamos a ver algo importante, que no es la segunda venida todavía, porque se nos dice que el Hijo del Hombre viene, pero no a la tierra, sino al anciano de días. O sea que esto es en el cielo, porque dice que venía en las nubes del cielo un Hijo del Hombre y se acercó al anciano de días. Esto ocurre en el cielo y no en la tierra. Según la comprensión adventista, y por cierto, la palabra adventista, para los que son nuevos, significa que espera la segunda venida de Cristo. Así que si esperas la segunda venida de Cristo, eres un adventista. Según la comprensión adventista, significa recepción de autoridad real. Cristo recibe el derecho de gobernar y también se le reconoce como rey legítimo cuando Él recibe el reino. Es esto. También es confirmación de su victoria. Después de su sacrificio, se valida también su obra redentora. Es el inicio de la fase final de su ministerio, relacionado con el juicio investigador, desde 1844. Vamos a ver en el próximo tema cómo 1844 es el comienzo de este juicio investigador. Hay una profecía que nos lleva a ese año, en 1844, pero eso lo veremos en el próximo episodio. Vamos a ver la relación con el santuario celestial, porque la Biblia habla de un santuario celestial, y ya he hablado acerca de este tema. En la teología adventista, Jesús es el sumo sacerdote en Hebreos, en el libro de Hebreos. Es el ministro en el santuario celestial. En Daniel capítulo 7 pasa una fase de juicio y también de entronización. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? No ocurre en la tierra, ocurre en el cielo, antes de la segunda venida. La interpretación adventista está conectado con Daniel 8:14, el año profético 1844, como ya les he mencionado. Desde ese momento, Cristo está en la fase final de su obra. Ahora, ¿qué incluye ese reino?
Daniel 7:14 nos da a entender que el reino incluye el dominio universal, la autoridad eterna, un pueblo redimido. Y luego Daniel capítulo 7, versículo 27, el reino también es dado a los santos. Entonces eso significa que Él recibe el reino también, además de que significa que se le da el juicio, también significa que Él entonces es esto, lo que ya hemos visto, acerca de lo que significa que recibe el reino, más detallado también. Ahora, finalmente, después de que el juicio se termine en el cielo, el juicio y el reino serán dados a los santos del Altísimo, el pueblo de Dios, y eso va a ser en la segunda venida de Jesús a la tierra. Vamos a ver los textos que nos validan esto. Nos dice el primero, en Daniel: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y eso lo vemos en Daniel capítulo 7, versículo 21 al 22. Y el otro texto nos dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y eso está en Daniel capítulo 7, versículo 27. Entonces vemos que esto es así. Los textos bíblicos confirman lo que ya les dije anteriormente. También se nos dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está en Lucas capítulo 23, versículo 42. Y también Jesús mismo nos dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es de Mateo capítulo 25, versículo 31 al 32. Entonces, ya hemos visto que cuando se termine el juicio, Jesús, el Señor, va a entregar el juicio será dado, mejor dicho, y el reino a los santos del Altísimo, y claramente es Dios el que va a hacer esto, el Señor Jesús, cuando Él venga en su reino, en su gloria y con todos los ángeles del cielo. Entonces, esto es importante. Bueno, hemos llegado a la parte final, queridos amigos. Espero que este tema haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Quiero que podamos tener una oración, pero antes me gustaría invitarles para que se suscriban a mi canal Vuelo Profético, que lo compartan, que le den like y que comenten también si quieren algo más que aportar, si tienen alguna pregunta también, con mucho gusto les responderé. También quiero invitarles para que sigan este canal que se llama El Gran Engaño Final, donde aprenderán más temas de la palabra de Dios que son vitales para este tiempo. Así que bueno, me gustaría que podamos orar en este momento para pedir la dirección de Dios, para poder terminar. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por todo su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por permitirme presentar este tema. Permita que las personas puedan asimilarlo, que puedan entenderlo y que puedan saber, Padre Celestial, que al final, cuando terminen todos los reinos de este mundo, su reino es el que gobernará en todo el mundo, en todo este mundo. Usted será el rey nuestro, y nosotros seremos sus súbditos, su pueblo. Ayúdenos, Señor, a ser parte de ese reino y que podamos ser parte también de ese juicio que se está llevando a cabo ahora en el cielo, donde nuestros pecados están siendo purificados, limpios, para que de esa manera podamos estar ante su presencia cuando usted venga en su reino. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, queridos amigos. Este fue un episodio más, un capítulo más de Vuelo Profético. Les espero hasta la próxima. Bye bye.